El amanecer apenas despuntaba cuando el joven ranchero emprendió su camino hacia las colinas secas. Había pasado semanas enfrentando la escasez de agua, y los arroyos que solían cruzar su rancho se habían convertido en líneas de tierra agrietada. Sus caballos bebían cada vez menos, el ganado mugía inquieto, y la tierra parecía quebrarse bajo el sol abrasador del desierto. Por eso decidió avanzar más lejos de lo habitual, buscando alguna señal de humedad, algún rastro de vegetación, alguna promesa de alivio. Nunca imaginó que aquel día terminaría cambiando no solo su destino, sino el corazón mismo del valle. El aire estaba quieto, sin viento, y solo el trote cansado de su caballo acompañaba sus pensamientos. Mientras avanzaba, recordó historias antiguas que había escuchado en tabernas polvorientas, relatos de un lago escondido en las montañas, un lugar del que hablaban en voz baja, como si pronunciarlo atrajera mala suerte. Algunos lo llamaban el lago del silencio, otros aseguraban que era territorio espiritual de los apaches, un lugar donde nadie debía poner los pies. Pero el joven ranchero nunca creyó en supersticiones. Para él, el agua era agua, y si existía, debía encontrarla. Cuando el sol estuvo lo suficientemente alto, el terreno empezó a cambiar. La tierra rojiza se elevó en formaciones rocosas y una brisa ligera comenzó a soplar desde el norte. El caballo levantó las orejas como si percibiera algo intangible. El ranchero se inclinó, observando huellas de animales que parecían recientes. Ese rastro le dio esperanza. Siguió avanzando, trepando un sendero estrecho que bordeaba una montaña, con piedras que rodaban bajo los cascos. Y entonces, al girar una curva, lo vio del lago, un espejo cristalino rodeado de juncos verdes y flores silvestres, oculto por rocas que lo protegían del mundo exterior. El agua brillaba con una transparencia casi sobrenatural, como si no perteneciera a esas tierras áridas. El ranchero sintió un impacto en el pecho, una mezcla de alivio y asombro. Había encontrado lo que buscaba. Descendió con cuidado, ató al caballo a la sombra de un árbol retorcido y se acercó al borde del lago. El aire olía diferente allí, más fresco, más vivo. Se arrodilló y sumergió las manos, dejando que el agua fría le recorriera los brazos. Una sensación de calma lo envolvió, pero también un presentimiento extraño, como si alguien lo observara. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Solo el canto lejano de algún ave y el murmullo suave de la naturaleza. Sin embargo, al ponerse de pie, notó algo que antes no había visto: plumas rojas colocadas sobre una piedra plana, dispuestas en forma de círculo. Luego distinguió símbolos grabados en la roca, marcas antiguas, líneas y espirales que parecían contar una historia que él no sabía leer. Su respiración se volvió más lenta, consciente de que había cruzado un límite sin darse cuenta. Pero aún así, el cansancio lo venció y decidió lavar su rostro y beber un poco más. Fue entonces cuando escuchó un sonido inesperado: risas femeninas. No eran risas de burla, ni de alegría descontrolada, sino suaves, juguetonas, casi musicales. El ranchero se tensó, incapaz de comprender de dónde provenían. Dio unos pasos hacia atrás y al hacerlo vio movimiento en el agua. Primero sombras, luego figuras y finalmente, 3 jóvenes mujeres apaches emergieron del lago. El agua cayendo por sus cabellos oscuros como ríos líquidos, brillando bajo la luz del sol. El ranchero quedó paralizado. Las 3 mujeres lo observaron con ojos intensos, sorprendidas al principio, luego indignadas. Sus cuerpos estaban cubiertos parcialmente por telas mojadas y collares de cuentas que reflejaban el brillo del agua. Cada una tenía una presencia distinta, una mirada desafiante como fuego, otra profunda y serena como luna nueva, y la tercera con una expresión tímida, pero llena de fuerza contenida. La que parecía más orgullosa dio un paso hacia adelante y habló en su lengua. Aunque el ranchero no entendió sus palabras, sí comprendió su tono. Él no debía estar allí. Quiso explicar, levantar las manos en señal de paz, pero su voz no salió. La mujer volvió a hablar, esta vez con mayor firmeza. Las otras 2 se miraron entre sí como si evaluaran qué debía hacerse con aquel intruso. El ranchero retrocedió, tropezando con una piedra, y cayó de espaldas. El sonido alertó algo en el bosque cercano, porque de repente, el silbido agudo de una flecha surcó el aire y se clavó en el suelo a centímetros de su mano. Antes de poder reaccionar, varios guerreros apaches salieron de entre los árboles, rápidos, silenciosos, certeros. En cuestión de segundos, el ranchero se vio rodeado. Brazos fuertes lo sujetaron y una cuerda le amarró las muñecas. Intentó hablar, explicar que no sabía que el lago pertenecía a nadie, que solo buscaba agua, pero no lo escucharon. Las 3 mujeres salieron completamente del lago, cubriéndose con mantas bordadas mientras observaban la escena. Los guerreros hablaban entre ellos, señalando al ranchero, señalando el agua, señalando a ellas. El joven comprendió que aquello no era un simple malentendido, había profanado un territorio sagrado.
un lugar reservado, un secreto ancestral, lo obligaron a caminar hacia el campamento, mientras los guerreros mantenían sus armas listas. El sendero se volvió más denso, marcado con tótems y señales rituales. El ranchero sentía miedo, pero también curiosidad, como si estuviera cruzando umbrales invisibles. Finalmente llegaron al corazón del asentamiento Epechi, donde tiendas de piel formaban un círculo alrededor de una gran hoguera apagada. Ancianos esperaban allí, con rostros llenos de arrugas e historias. Las 3 mujeres se colocaron frente al consejo. El ranchero fue arrodillado en el centro, mientras los ancianos escuchaban el relato de lo sucedido. Las miradas se dirigían a él una y otra vez, evaluando, juzgando. El silencio era tan pesado que parecía un muro. De pronto, uno de los ancianos habló, con voz grave y pausada. Al terminar, las 3 mujeres lo miraron fijamente, como si la decisión final dependiera de ellas. El ranchero no entendió las palabras, pero sintió el veredicto en el aire. No se trataba de castigo inmediato. No se trataba de prisión, era algo más profundo, algo que él aún no comprendía. Algo que cambiaría su vida para siempre porque, sin saberlo, había violado una ley ancestral. Ningún hombre podía ver a las guardianas del lago bañarse, sin convertirse en esposo de ellas. El joven ranchero permanecía arrodillado en el centro del círculo tribal, con las muñecas aún atadas y el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Aunque no entendía el idioma que se hablaba a su alrededor, podía sentir la tensión suspendida en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Los ancianos murmuraban entre sí, las 3 mujeres apaches permanecían erguidas frente a él como figuras vivas talladas en fuego. Agua y viento, y los guerreros observaban con ojos vigilantes, preparados para actuar si la decisión así lo exigía. El ranchero respiró hondo, intentando mantener la calma, pero el peso del silencio le oprimía los pulmones. Un anciano de mirada profunda levantó la mano, y el murmullo cesó. Su voz resonó con solemnidad, pronunciando palabras que el ranchero no comprendió, pero cuyo ritmo le heló la sangre. Otro anciano tomó la palabra, señalando al intruso con un bastón tallado con símbolos sagrados. Luego señaló a las 3 mujeres, luego al cielo, luego al lago invisible pero presente en la memoria de todos. El ranchero no necesitaba traducción para entender que su destino estaba siendo determinado, y que no tenía derecho a oponerse. Una mujer de edad avanzada, con cabello trenzado y adornado con cuentas de hueso, se acercó al ranchero, se inclinó, lo observó con detenimiento, tocó su mejilla como quien evalúa el espíritu detrás de los ojos. Luego habló con los ancianos, y algunos asentaron lentamente. Los guerreros aflojaron ligeramente la tensión en sus manos, aunque sin bajar la guardia. Las 3 jóvenes mujeres lo miraban con expresiones distintas, la orgullosa con desdén desafiante, la serena con calma insondable, y la tímida con mezcla de sorpresa y curiosa inquietud. Cada una parecía sentir algo diferente al verlo allí. Arrodillado, vulnerable, pero firme, uno de los hombres del consejo comenzó a explicar algo largo y solemne, usando gestos que reforzaban su significado. El ranchero pudo captar fragmentos a través de intuición más que comprensión: honor, tradición, visión, ley del agua, equilibrio. Algo quedó claro dentro de él: no era simplemente un intruso. Había cruzado un umbral antiguo, uno que pertenecía al mundo espiritual tanto como al terrenal. No había cometido un crimen. Había activado un destino. Los guerreros lo levantaron y lo desataron, aunque 2 permanecieron cerca como sombras vigilantes. Luego, fue llevado a un espacio abierto, donde se encendió una hoguera ritual. Las 3 mujeres se acercaron y formaron un semicírculo frente a él, mientras los ancianos se sentaban a observar. Lo que siguió no fue violencia ni castigo, sino algo que el ranchero no esperaba: pruebas. La primera prueba fue de resistencia. Uno de los guerreros le indicó que sostuviera una piedra pesada sobre su cabeza, mientras el fuego ardía a su lado. El calor era intenso, el humo irritaba sus ojos y su piel sudaba bajo el sol del mediodía. Pero el ranchero no bajó los brazos. Pensó en su rancho, en los caballos sedientos, en el viento del valle, en su orgullo de hombre libre. Cuando finalmente le permitieron soltar la piedra, algunos apaches expresaron un murmullo de reconocimiento. No habían visto fuerza bruta, sino fortaleza silenciosa. La segunda prueba fue de silencio. Lo sentaron frente a uno de los ancianos, quien comenzó a provocarlo con palabras, gestos y símbolos que parecían querer quebrarlo. El ranchero no respondió, no porque supiera que debía guardar silencio, sino porque no podía comunicarse en su lengua. Ese silencio involuntario se volvió virtud. Su calma impresionó al consejo. La mujer serena lo observó con ojos que parecían leer más allá de su piel. La tercera prueba fue de corazón. Trajeron un pequeño halcón herido, con el ala lastimada. Le indicaron que lo tomara entre sus manos. El ranchero lo sostuvo con suavidad, sin miedo, sin repulsión.
Intentó acomodar el ala, lo acarició con cuidado y habló en voz baja, como lo hacía con los potros recién nacidos. Los ancianos intercambiaron miradas. La mujer tímida sonrió por primera vez, con una dulzura que iluminó su rostro. Después de las pruebas, el consejo deliberó nuevamente. Esta vez no hubo tensión, sino gravedad solemne. Uno de los ancianos se levantó y habló, y aunque el ranchero no entendía las palabras exactas, comprendió su significado profundo. Había pasado las pruebas, no por fuerza, ni sumisión, ni obediencia, sino por lo que llevaba dentro. Se había revelado digno, según sus antiguas leyes. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la traducción. Un joven epechi, que hablaba algo de español, se acercó y le dijo: «El lago te vio. Ellas te vieron. Según la tradición, ahora eres parte del destino de las 3 guardianas. Debes convertirte en esposo de ellas para restaurar el equilibrio. No hay otra salida sin traer desgracia». El ranchero sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Yo no puedo», respondió, con la voz quebrada por el impacto. «Tengo una vida, un rancho, una tierra. No puedo quedarme aquí. No puedo casarme con nadie por obligación». El joven tradujo sus palabras. Hubo reacciones múltiples. Algunos guerreros fruncieron el ceño, los ancianos cerraron los ojos en desaprobación ritual, y las 3 mujeres mostraron distintas emociones. La orgullosa parecía ofendida, la serena meditativa, y la tímida herida pero contenida. El silencio volvió a caer. El joven traductor explicó: «Si rechazas, morirás. No por venganza, sino por ley espiritual. Para ellos, el equilibrio debe cumplirse. El agua del lago no debe ser profanada sin unión sagrada». El ranchero sintió un escalofrío. No era solo una amenaza física, era una condena inevitable si escapaba. No habría refugio, no habría regreso al valle, sin cargar una maldición que pondría en peligro todo lo que amaba. Los ancianos dieron una orden, y los guerreros rodearon al ranchero nuevamente, no como carceleros, sino como guardianes del ritual. Las 3 mujeres se acercaron. Una colocó una cinta roja en su muñeca, otra le dibujó un símbolo en el pecho con pigmento blanco. La tercera colocó una pluma negra en su hombro. El joven tradujo: «No es boda aún. Es aceptación del camino. Mañana se decidirá si eres digno de compartir el espíritu de ellas. Esta noche dormirás aquí y los sueños hablarán». Lo llevaron a una tienda aparte, donde una anciana le ofreció alimento y agua. El ranchero comió en silencio, con el alma enredada entre miedo, incredulidad y una inexplicable curiosidad. Cuando cayó la noche, acostado sobre pieles suaves y cálidas, escuchó los sonidos del campamento, tambores distantes, cantos rituales, susurros del viento entre los árboles. Cerró los ojos y se preguntó si alguna vez volvería a ver su rancho. Si alguien lo estaría buscando, si el mundo que conocía aún existía para él. Pero mientras el sueño lo envolvía, una imagen se formó en su mente: el lago.br y yante.prafundeo.v y 3 figuras femeninas que lo observaban no como intruso, sino como elegido. La noche después del ritual y de los sueños inquietos cayó sobre el campamento con un aire distinto, como si el viento trajera un mensaje que solo los espíritus podían descifrar. El ranchero despertó con una sensación extraña en el pecho, no de miedo, sino de transición. Ya no sentía las miradas como cuchillos, ni los pasos como amenazas. Había cruzado un umbral invisible, y aunque todavía no entendía del todo su destino, sabía que nada sería como antes. Al salir de la tienda, vio a los apaches moverse con mayor calma, y fue recibido sin hostilidad. No como hermano, no como líder, pero ya no como intruso. Era algo intermedio, un hombre entre mundos. El joven traductor se acercó con una expresión grave pero no hostil. «Hoy comenzarás a vivir entre ellas», dijo, «no como esposo aún, pero como aquel que debe aprender quiénes son, qué significan y qué esperan del destino». El ranchero asintió, aunque el peso de esas palabras le cayó como piedra en el corazón. ¿Cómo podía un solo hombre entender a 3 mujeres? 3 espíritus, 3 voluntades. ¿Cómo podía pertenecer a un pueblo cuyo idioma aún se le escapaba, cuyas costumbres apenas empezaba a rozar con los dedos? Lo condujeron hacia una zona apartada del campamento, donde 3 tiendas estaban dispuestas, formando un círculo alrededor de un pequeño altar con cristales, plumas y hierbas aromáticas. Las 3 mujeres guardianas estaban allí, cada una con una expresión tan distinta que parecían representar estaciones diferentes del mismo año. La primera, la orgullosa, lo miró con fuego contenido, como si su espíritu estuviera hecho de relámpagos. Su postura era recta, su mentón elevado, y cada movimiento parecía decir: «Nadie me doblega, nadie me posee, nadie me define». El traductor susurró: «Ella es la más fuerte. Fue entrenada para proteger, no para entregar su corazón. Para que ella te acepte, debes demostrar que no la temes». La segunda, la serena, tenía una calma que parecía extenderse más allá del cuerpo, como si su alma flotara sobre el mundo. Sus ojos observaban todo sin juicio, y cuando respiraba, parecía que el viento respiraba con ella. El traductor añadió: «Ella es la sabia. Ve lo que otros no ven».
Para que ella te acepte, debes escuchar sin hablar. La tercera, la tímida, tenía una dulzura contenida, como flor que crece en sombra pero desea luz. Sus manos se entrelazaban frente a su abdomen, como si guardara secretos que no sabía expresar. Su mirada era suave, pero firme en el fondo, como un río escondido bajo tierra. El traductor concluyó, ella es la más joven. Tiene miedo y curiosidad. Para que ella te acepte, debes ser amable. El ranchero los escuchó, y por primera vez sintió que su desafío no era físico, ni espiritual, ni ceremonial, era humano, uno por uno. Fue invitado a pasar tiempo con cada mujer, no como esposo, no como dueño, sino como aprendiz del vínculo impuesto por el destino. Con la orgullosa caminó hacia la zona donde los guerreros entrenaban. Ella le mostró cómo tensar un arco, cómo escuchar el suelo, cómo leer huellas que él jamás habría visto aunque las pisara. Su tono era seco, autoritario, casi desafiante. Cada vez que él fallaba, ella arqueaba una ceja como si confirmara su insuficiencia. Pero cuando por fin logró tensar el arco correctamente, sus ojos cambiaron apenas un instante y el ranchero vio en ellos algo que no era burla. Era respeto, un respeto que había que ganarse, no mendigar. Aunque ella no sonrió, él sintió que la distancia había disminuido, aunque fuera por el grosor de un suspiro. Con la Serena compartió silencio junto al lago. Ella recogía hierbas, piedras y cortezas, y él observaba sin interrumpir. Nunca le pidió hablar, nunca le exigió palabra alguna. Solo de vez en cuando lo miraba, como si examinara no su rostro, sino lo que escondía detrás. El ranchero, por primera vez, sintió que alguien lo veía no como invasor, ni como hombre, ni como símbolo, sino como alma. Y ese reconocimiento silencioso le removió algo que no sabía que existía dentro de él. Al final de la tarde, ella puso una hoja sobre su palma y dijo algo breve en su idioma. Aunque no entendió, sintió la intención. La hoja olía a tierra mojada y calma profunda. Era una aceptación suave, no declarada, pero real. Con la tímida el encuentro fue distinto. Ella lo llevó a ver a los niños del campamento, quienes jugaban alrededor de fogatas apagadas y troncos caídos. Algunos lo miraron con desconfianza, otros con asombro. La tímida se arrodilló y habló con ellos, explicando algo que hizo que las miradas desconfiadas se suavizaran. Uno de los niños se acercó al ranchero y tocó su mano como quien prueba el agua antes de entrar. Él sonrió sin pensarlo. La tímida también sonrió, y esa sonrisa fue la más luminosa que había visto desde que llegó al campamento. No era pasión, ni posesión, ni deber. Era esperanza. Los días se sucedieron así: aprendizaje, tensión, descubrimiento y una mezcla creciente de sentimientos imposibles de clasificar. El ranchero comenzó a entender algunas palabras, algunas señales, algunas costumbres. También comenzó a sentir algo más profundo: estas mujeres no eran castigo, ni sentencia, ni carga, eran destinos individuales, cada una marcada por una herida antigua, una responsabilidad ancestral y un futuro incierto. Pero mientras él se acercaba a ellas, mientras los vínculos se transformaban en algo más que obligación, un rumor crecía en el campamento: hombres del valle habían sido vistos siguiendo rastros, preguntando, armándose, organizándose. Los guerreros se volvieron más tensos, los ancianos más silenciosos, las mujeres más alertas. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el paisaje rojizo, la orgullosa habló por primera vez en español, apenas un susurro. Pero claro, vendrán. El ranchero la miró sorprendido. Ella sostuvo su mirada y añadió, no entienden. Y no escucharán. La Serena se acercó también, colocando una mano sobre el altar y pronunciando palabras que el traductor interpretó: si no hablas tú, hablará la sangre. La tímida dio un paso más, con los ojos humedecidos, y dijo en voz baja: no queremos perderte. Y el ranchero sintió que esas palabras, en cualquier idioma, significaban lo mismo. No era solo destino, era elección, era vínculo, era comienzo. Pero fuera del campamento, otros hombres creían otra historia, construida con miedo, orgullo y rumores. Y como en toda tierra marcada por fronteras invisibles, el malentendido se convirtió en pólvora. El ranchero lo supo entonces, con un frío que le recorrió la espalda: el amor, el deber. La unión entre mundos. Todo sería puesto a prueba, y no por ellos, sino por los que no comprendían nada. El amanecer llegó con un silencio extraño sobre el campamento Epechi. El ranchero despertó antes de que el sol tocara el horizonte, sintiendo un peso nuevo en el pecho, una mezcla de incertidumbre y responsabilidad. Habían pasado días desde que fuera llevado allí, días que transformaron su destino, su visión del mundo, sin querer, su corazón. Ya no era visto como intruso, y aunque todavía no comprendía plenamente su lugar, algo había cambiado entre él y las tres guardianas del lago. Pero esa mañana, antes de que pudiera reflexionar, escuchó pasos rápidos y voces tensas alrededor de la tienda. Un joven guerrero abrió la tela de entrada y lo miró con seriedad. Vienen, dijo en español torpe pero claro. Hombres de tu pueblo. Muchos, armados. El ranchero sintió un vuelco en el estómago. Los colonos, los vecinos del valle. Hombres con los que había compartido mercado, trabajo, rutas y silencios.
No sabían la verdad. Creían que había sido capturado, humillado, retenido contra su voluntad. Y al creerlo, vendrían a rescatarlo. Él comprendió de inmediato que aquello no sería un simple encuentro. Sería una tragedia anunciada. Salió de la tienda y vio el movimiento acelerado del campamento. Guerreros preparaban arcos, flechas, lanzas y rifles antiguos obtenidos en intercambios pasados. Mujeres recogían a los niños y los llevaban hacia refugios protegidos. Ancianos se sentaban frente al fuego apagado, con la mirada fija en un punto invisible, como si consultaran la memoria del espíritu del desierto. Las tres hermanas estaban juntas, hablando en su lengua con gestos intensos. La orgullosa parecía lista para la batalla, la serena trataba de traer calma, y la tímida contenía miedo mezclado con determinación. Cuando el ranchero se acercó, la orgullosa lo miró con fuego en los ojos, como si lo desafiara a retroceder. La serena le tocó el brazo, recordándole que no estaba solo. Y la tímida, con voz baja pero firme, dijo palabras que él no entendió, pero cuyo significado sintió como un golpe dulce. «No te dejaremos morir». El joven traductor llegó corriendo. «Creen que te secuestramos. Creen que estás en peligro. Quieren luchar para llevarte de vuelta». El ranchero negó con fuerza. «No puede haber pelea», dijo. «Si empiezan, nadie va a detener la sangre. Ellos no conocen sus leyes, ustedes no conocen sus miedos. Tengo que hablar con ellos. Tengo que explicarles». El joven Epechi lo miró con incredulidad. «Si sales, te matarán creyendo que te obligamos a hablar. Si no sales, atacarán igual». Los ancianos se acercaron y hablaron con solemnidad. El joven tradujo: «Dicen que el destino ya decidió que perteneces aquí, y si mueres, será como parte de nosotros, no como enemigo». El ranchero sintió una presión amarga en la garganta. Nunca pensó escuchar algo así. Nunca pensó verse dividido entre dos mundos, pero lo estaba. Entonces levantó la voz, con una convicción que sorprendió incluso a quienes lo rodeaban. «No voy a permitir que nadie muera por mi culpa, ni los míos, ni ustedes. Si hay una guerra, será porque yo no hice nada, y no viviré con eso». El joven tradujo. Los ancianos guardaron silencio. Las tres mujeres lo miraron con una intensidad que atravesaba más que la piel. La orgullosa pareció respetarlo por primera vez. La serena sintió con un brillo de aprobación, y la tímida dio un paso hacia él, como si su cuerpo respondiera antes que su mente. Poco después, el sonido llegó como un trueno seco. Cascos, ruedas, voces, rifles cargándose. Los colonos se acercaban desde el valle, avanzando por el sendero estrecho que conducía al territorio Epechi. Los guerreros formaron una línea defensiva. Las mujeres guardianas tomaron posiciones, aunque no era su rol habitual. Los ancianos permanecieron sentados porque la tradición decía que, en tiempos de decisión, la sabiduría debía ser visible. El ranchero caminó hacia el frente, con las manos levantadas, tratando de mostrar que no era prisionero, que no estaba herido, que estaba allí por voluntad propia. Los apaches lo dejaron pasar, pero tensos, como si un solo movimiento equivocado pudiera desatar la tormenta. Cuando llegó al claro abierto, donde terminaba el territorio Epechi y comenzaba el sendero del valle, vio la columna de colonos avanzando. Hombres rudos, con sombreros polvorientos, rifles sobre los hombros, mandíbulas apretadas por la determinación. Algunos lo reconocieron de inmediato y gritaron su nombre con alivio y furia mezclados. «Te vamos a sacar de ahí», gritó uno. «No te preocupes, no dejaremos que te sigan usando», añadió otro. «Retrocedan», respondió el ranchero con la voz lo más fuerte que pudo. «No estoy cautivo, no estoy en peligro». Pero sus palabras murieron en el aire. Nadie quería creerlas. La idea del enemigo ya estaba sembrada en sus cabezas. Veían a los apaches como amenazas, no como guardianes de una ley que no comprendían. Veían al ranchero como víctima, no como hombre que había hecho un juramento espiritual. El líder de los colonos avanzó con el rifle en la mano. «No tienes que decir nada. Sabemos que te obligan. Solo dinos cuando atacamos». El ranchero sintió desesperación. «Si ustedes atacan, serán responsables de una guerra que no pueden ganar. Ellos no me retienen. Yo elegí quedarme. No entienden lo que está pasando». Las palabras generaron confusión, pero no calma. Y en ese instante, el destino se quebró por un detalle mínimo. Casi invisible, un caballo de los colonos se encabritó al escuchar un sonido proveniente del bosque. Un rifle se resbaló. Un dedo tensado por los nervios se crispó, y un disparo accidente cortó el aire con violencia. El sonido resonó como un rugido de trueno. El proyectil no dio contra el ranchero, ni contra un colono. Golpeó a un joven guerrero Epechi que observaba desde la línea. Cayó hacia atrás con un grito ahogado que desgarró la calma tensa. El silencio que siguió no fue humano. Fue ancestral, fue el silencio del mundo antes del rayo. Los guerreros apaches levantaron sus armas, los colonos apuntaron con terror. Las mujeres guardianas corrieron hacia el herido, los ancianos cerraron los ojos, como si ya supieran, y el ranchero sintió que debía elegir en un solo latido. Entonces hizo algo que nadie esperaba.
Se colocó en medio de ambos bandos, con los brazos abiertos, el cuerpo expuesto, el corazón latiendo como tambor del destino. Basta. Rugió con una fuerza que no sabía que tenía. No habrá guerra hoy. No por mí. No por ignorancia. Los colonos se quedaron inmóviles, desconcertados. Los apaches también. El ranchero continuó: ellos no me hicieron daño. Yo crucé su ley. Yo causé esto. Yo soy el responsable. Y yo decido que la sangre no caiga sobre esta tierra. Pidió que trajeran al joven herido. Se arrodilló junto a él. Intentó detener la sangre. Miró a los colonos y dijo: si alguna vez respetaron mi palabra, respétenla ahora. Miró a los apaches y dijo, en español, confiando en que el corazón entiende donde la lengua no llega: yo soy suyo. No como prisionero, como hombre que elige. El joven traductor repitió sus palabras en lengua apache. Y algo cambió, la tensión se aflojó. El aire respiró, el destino se reescribió. Los ancianos se levantaron y caminaron hacia el ranchero. Hablaron despacio, con la gravedad del tiempo. El traductor dijo: proponen un pacto, no por miedo, no por obligación, sino porque tú lo pediste. Compartirán el agua, respetarán el territorio. No habrá guerra si los tuyos aceptan. El ranchero miró a los colonos. El líder apretó los dientes. Miró al herido, miró las armas apuntándolo. Miró al hombre que había venido a salvar y que ahora no necesitaba ser salvado. Y finalmente bajó el rifle uno por uno. Los demás hicieron lo mismo. Los apaches guardaron sus flechas. El herido respiró. Un nuevo destino nació, no por ley, no por sangre, sino por la voz de un hombre que se convirtió en puente y por 3 mujeres que eligieron ponerse a su lado. El campamento apache respiró hondo después del momento que cambió el destino de todos. Los colonos habían bajado sus armas, los guerreros habían soltado las flechas tensas. Y el aire había recuperado algo parecido a la calma. Pero no era la calma de antes, sino una calma nueva, nacida del filo de la tragedia evitada. El ranchero, aún con los brazos abiertos y el corazón palpitando con la intensidad de lo vivido, sintió que el mundo entero había dado un giro silencioso. No había sangre derramada más allá del joven herido. Y aunque ese dolor era real y profundo, también era testimonio de que el futuro podía desviarse del camino oscuro que parecía inevitable. El herido fue llevado al campamento. Y los ancianos ordenaron que las mujeres guardianas del lago participaran en la curación. Cada una de ellas aportó algo diferente. La orgullosa colocó plantas trituradas para detener la sangre. La serena preparó infusiones para el espíritu y la calma del cuerpo. Y la tímida cantó en voz baja una melodía ancestral que parecía hecha de agua, viento y raíces. El ranchero observaba, sintiéndose parte del momento, aunque sin saber exactamente cuál era su lugar. Él había salvado 2 mundos al interponerse. Pero ahora debía aprender a vivir en el espacio entre ambos. El joven traductor se acercó y habló en voz baja, como si pronunciara algo que no debía escucharse más allá de ellos dos. Dicen los ancianos que lo que hiciste no puede deshacerse. Eres puente ahora, entre ellos y nosotros, entre el agua y la tierra, entre el pasado y lo que viene. El ranchero no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué palabras podían abarcar lo que sentía. Había llegado allí buscando agua para su ganado. Y ahora estaba sosteniendo el destino de 2 comunidades enteras sin haberlo pedido. Pero algo dentro de él ya no rechazaba ese peso, lo aceptaba. Aunque le doliera. Cuando la noche cayó, el cielo se llenó de estrellas que parecían más brillantes que nunca. El campamento encendió una gran hoguera, no de guerra ni de defensa, sino de ceremonia. Los ancianos pidieron que el ranchero se sentara en el centro, junto al joven herido, que respiraba con dificultad pero seguía vivo. Las 3 mujeres guardianas se colocaron detrás del ranchero, formando un triángulo protector. Los guerreros se alinearon alrededor, los niños observaban con ojos redondos y silenciosos. Y las mujeres del pueblo llevaban humo de hierbas sagradas que purificaban el aire con aroma a montaña nocturna. El anciano de mayor rango levantó un bastón decorado con plumas del lago y su voz profunda comenzó a relatar algo que el traductor explicó en murmullos. Dicen que hace muchas generaciones el lago eligió a los guardianes para mantener el equilibrio entre quienes toman y quienes cuidan. Dicen que cuando un hombre entra sin permiso, no es accidente, sino llamado. Y dicen que cuando un hombre evita una guerra, el espíritu del agua lo reconoce como el elegido. Otros ancianos hablaron, uno tras otro, y el traductor continuó: dicen que ya no eres intruso, no eres prisionero, no eres extranjero. Ahora eres parte del destino del agua, como ellas. Pero también eres parte del valle. Como los tuyos, eres puente, y el puente no pertenece a un solo lado. Las palabras cayeron sobre el ranchero como gotas que perforan piedra, lenta pero definitivamente. Entonces llegó el momento que marcó el nuevo círculo de su vida. Las 3 mujeres dieron un paso adelante. La orgullosa habló primero, con voz firme y mirada ardiente.
No necesitó traducción, sus ojos decían que no entregaba obediencia, sino reconocimiento. Ella colocó una banda roja en la muñeca del ranchero, símbolo de fuerza, honor y fuego protector. La Serena habló después, con voz suave que parecía cubrir el silencio como un manto. Ella colocó una banda azul alrededor del pecho del ranchero, símbolo de sabiduría, calma y visión interior. La tímida fue la última, y aunque su voz era baja, no temblaba. Ella tomó la mano del ranchero y puso en su palma una piedra blanca pulida por el agua del lago, símbolo de unión. Ternura y destino compartido. El traductor explicó, no es ceremonia de posesión. No es obligación, es elección. De ellas hacia ti, de ti hacia ellas, de todos hacia el futuro. El ranchero respiró hondo. Miró a cada una de las mujeres. Vio en la orgullosa un fuego que ya no quemaba, sino que iluminaba. Vio en la Serena una calma que ya no distanciaba, sino que guiaba. Vio en la tímida una dulzura que ya no se escondía, sino que florecía. Y por primera vez habló sin miedo, sin confusión, sin duda. Acepto. El traductor repitió la palabra en epechi. Y un murmullo recorrió el círculo como viento sobre hierbas altas. No hubo gritos ni celebraciones estruendosas. Solo un sentimiento profundo, como cuando la tierra recibe la lluvia tras una sequía larga. A la mañana siguiente, los colonos regresaron. Pero esta vez sin armas levantadas. Traían medicinas, mantas, herramientas y hombres dispuestos a hablar, no a imponer. El líder, cabizbajo pero digno, se acercó al ranchero y dijo, no entendíamos. Vinimos creyendo que hacíamos lo correcto. Pero ahora vemos que este valle pertenece a más de una historia. No solo la nuestra. El ranchero respondió, yo también creí que solo existía un modo de vivir. Estaba equivocado. Podemos compartir la tierra, las rotas, el agua. Si aprendemos a escuchar. Y así comenzó lo que nadie habría imaginado semanas antes, un acuerdo vivo, no firmado con tinta, sino con actos. Los colonos ayudaron a construir cercas para el ganado, pero no bloquearon los senderos de Casa Epechi. Los apaches permitieron que algunas caravanas cruzaran sus rutas, pero sin violar territorios sagrados. Los niños del valle comenzaron a jugar con los niños del campamento. El joven herido sobrevivió. Y su cicatriz se volvió recordatorio, no de odio, sino de aprendizaje. Con el paso de los días, el ranchero comenzó a vivir una vida que jamás habría imaginado. No abandonó su rancho, pero tampoco abandonó el campamento. Vivía entre ambos lugares. Y las tres mujeres lo acompañaban en ritmos distintos, como estaciones que compartían un mismo cielo. Con la orgullosa aprendió defensa, caza y fortaleza. Ella caminaba junto a él con la cabeza alta y él descubrió que su fuego era también protección. Pasión y lealtad sin fisuras. Con la Serena aprendió a interpretar el viento, a reconocer señales invisibles, a entender silencios. Ella lo acompañaba al lago, donde el agua reflejaba respuestas que él no sabía que necesitaba. Con la tímida aprendió la ternura que no pide permiso, la risa que nace sola, la compañía que no pesa. Ella cuidaba de los caballos, y el ranchero veía que sus manos tenían paciencia que cura sin palabras. Las tres mujeres, lejos de rivalizar, empezaron a formar algo nuevo entre ellas también. Ya no eran guardianas aisladas de un destino impuesto, eran compañeras de una historia que ahora escribían juntas. Un día, al amanecer, el ranchero regresó al lago, no como intruso, no como hombre juzgado, sino como hombre recibido. El agua brillaba con una luz suave y la brisa movía las plumas sagradas que decoraban las rocas. Las tres mujeres estaban allí. Esperándolo, la orgullosa tomó su mano y dijo algunas palabras en epechi. La Serena las completó. La tímida la selló con una caricia sobre su pecho. El traductor, que estaba cerca, sonrió y dijo, ¿han reescrito la ley? El ranchero frunció el ceño suavemente. ¿Qué significa? El joven respondió que antes el destino era impuesto. Ahora, el destino se elige. El lago ya no exige. Ahora bendice. El agua se movió con una corriente suave que tocó sus pies, como si el lago mismo confirmara esas palabras. Y mientras el sol ascendía sobre las montañas rojizas, el ranchero comprendió que lo que comenzó como error, castigo o accidente era en realidad llamado transformación y renacer. Ya no era el hombre que entró al lago equivocado, era el hombre que encontró hogar donde nunca había buscado. Y las tres mujeres ya no eran ley, obligación o sentencia, eran fuego, sabiduría y ternura, eran destino compartido, eran vida nueva. Desde ese día, el valle cambió su nombre, ya no se le llamaba frontera, ni territorio epechi, ni tierras de colonos. Se le llamó el Valle del Nuevo Amanecer porque allí, por primera vez, dos mundos dejaron de ser enemigos, tres mujeres dejaron de ser mito, y un hombre dejó de estar solo.